Hoy es 9 de agosto y el 9 de agosto es el día a favor de la lucha contra el carcinoma cervicuterino. Yo soy el doctor Homero Fuentes de la Peña. Soy oncólogo médico, presidente de Proncavi AC. Este problema es un problema serio que atañe a una gran cantidad de mujeres en México. Quiero comentarles lo siguiente. La incidencia, es decir, la frecuencia con que el carcinoma cervicuterino se presenta, es alta en todos los países del mundo por una relación muy simple. Está asociada de manera directa a la actividad sexual. Los seres humanos somos seres sexuados y por ende la posibilidad de la incidencia del mismo es muy alta. Sin embargo, ha disminuido 75-85% la mortalidad. ¿En dónde? En países desarrollados. No es el caso de México. Y no es así porque la incidencia entre las jóvenes y en otras localizaciones anatómicas susceptibles del virus del papiloma humano, que es el causante directo del 90% o más de los cánceres cervicuterinos, está vigente. Y está vigente por algunas de las razones que vamos a exponer aquí. ¿Cuál es la realidad y la razón específica? Porque la realización anual de una citología exfoliativa, es decir, de un Papa Nicolau del cervix, debe seguir haciéndose. La razón es muy sencilla. Es tan sencillo como por el hecho de que tenemos poblaciones específicas consideradas poblaciones de riesgo, en donde es muy importante hacer un diagnóstico oportuno. ¿Y por qué? Porque el tratamiento del carcinoma cervicuterino en forma oportuna redunda y termina por ser una enfermedad totalmente curable. Antes de eso, debo decir que es una enfermedad altamente prevenible. ¿Cómo se contrae un carcinoma cervicuterino? Decía yo que está relacionado a una infección previa, habitualmente de varios años, 5 en promedio, en donde la infección se da por un virus llamado VPH o virus del papiloma humano. Este virus pertenece a la familia de los herpes virus. Y estos virus, particularmente el 16 y el 18, cuando infectan el cuello del útero, suelen desarrollar, por lo menos en un porcentaje importante de las personas, el desarrollo y el inicio del desarrollo de un cáncer. ¿Cuáles son estos grupos de riesgo a los que yo me refiero? Son los grupos en donde se inició de manera temprana la actividad sexual, donde hay más de una pareja sexual o múltiples parejas sexuales, o los llamados patrones sexuales de alto riesgo, es decir, estas diversificaciones de la sexualidad más allá de una relación específicamente coital. Por ello, el uso del condón sigue siendo una excelente medida para reducir la incidencia, primero de la infección por el virus del papiloma y segundo, del carcinoma cervicuterino como consecuencia del mismo. Cabe señalar que antiguamente se decía que el hombre es un portador del virus del papiloma humano. Hoy sabemos que esto no es ya así, que esto ha cambiado, que el hombre también puede tener enfermedades relacionadas al virus del papiloma humano. Y más allá del cuello del útero, pueden presentarse en el ano, o en la vulva, o en la vagina, en el pene mismo del hombre, en la orofaringe y particularmente en áreas de la boca. Y obviamente relacionado particularmente al sexo oral. El diagnóstico. La sospecha clínica o citológica, es decir, a través del Papa Nicolau, necesariamente requiere de su confirmación por una biopsia. Quiero señalar esto muy puntualmente. Un Papa Nicolau es un estudio de tamizaje. Es un estudio que nos va en un momento dado a identificar cambios, pero que no está obteniendo tejido, está obteniendo células de descamación, en donde podemos ver que esto se presenta. Por ello, el diagnóstico de cáncer siempre se va a hacer a la luz del microscopio con la toma de una biopsia. Es decir, el Papa Nicolau o la colposcopía en su caso. Son estudios de tamizaje que nos van a permitir tener esta sospecha clínico-patológica, pero que requerirán necesariamente una biopsia. Importante también mencionar que el cáncer cervicuterino en su inicio no tiene síntomas.
es una enfermedad silenciosa. Cuando existen los síntomas, pero no existe una lesión visible, o bien hay un Papa Nicolau anormal, el procedimiento diagnóstico se hace a través de un colposcopio. Es un instrumento que amplifica la imagen, que permite, mediante cierto tipo de tinciones, poder localizar el tejido y entonces biopsiarlo, ya sea con unas pinzas o ya sea mediante lo que se llama conización cervical. Se toma básicamente un cono de tejido, el cual se manda al patólogo, y es entonces donde podemos obtener dicho diagnóstico. Como dije, mayoritariamente el cáncer cervicuterino de inicio es asintomático. No presenta ninguna simbología, ninguna sintomatología propiamente dicha. Pero cuando el cáncer avanza y se vuelve de ser un carcinoma in situ, es decir, localizado y no penetrado al interior del cervix, después pasa a ser un tumor microinvasor y después un invasor, es entonces cuando los síntomas, y hasta entonces cuando los síntomas se presentan. ¿Cuáles son estos? Los más comunes. El sangrado vaginal anormal, es decir, aquel que se presenta fuera de los ciclos menstruales. Es común el sangrado después del coito, después de la relación sexual propiamente dicha, que no debiera de ser esperable, por supuesto, fuera del periodo menstrual. Y algo más es el desecho o flujo vaginal, habitualmente de olor desagradable. Es algo que denominamos fétido. No tiene un aroma grato, lo cual tampoco es algo que se presente normalmente. Es destacable que probablemente no haya algún tipo de cáncer más prevenible y más curable que el carcinoma cervicuterino. Y por ello es triste ver que en nuestro país sigue siendo una enfermedad que cobra una enorme cantidad de vidas. Este tiempo de la infección primaria a la presencia de carcinoma cervicuterino invasor, como comenté, que lleva 5 años en promedio, se evita o se reduce marcadamente cuando nosotros tenemos el hábito de hacer anualmente un Papa Nicolau. ¿Por qué? Pues porque vamos a encontrar lesiones y detectar problemas con anticipación antes de que el cáncer se convierta en cáncer. Se llama displasia. Hay una displasia leve, una displasia moderada, una displasia severa y después siguen las etapas del cáncer. Y para ello tenemos mucho tiempo. El gran problema es que no se hacen los Papa Nicolaus como debieran hacerse, ni en su frecuencia, ni con el expertise adecuado desde el punto de vista de las tinciones que se deben hacer. Las cifras elevadas de mortalidad por carcinoma cervicuterino en cualquier país del mundo hablan muy mal de la medicina preventiva en el país. Un pésimo control sanitario y un deficiente control epidemiológico. Y justo ahí estamos. Por ello, la preservación de una norma oficial mexicana, su actualización, y en un momento dado prácticamente, diría yo, la obligatoriedad, como lo hicieron, por ejemplo, los cubanos, lograrán que el cáncer cervicuterino sea una enfermedad que pueda prevenirse, en donde los riesgos puedan eliminarse o al menos reducirse marcadamente. ¿Cuál es nuestro futuro cercano? Es altamente probable que se pueda curar el carcinoma cervicuterino relacionado a la infección por el VPH o virus del papiloma humano en las siguientes 2 décadas. ¿Y por qué pensamos en esto? En función de sus características muy particulares y siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas. Cuando las vacunas existen para este tipo de cáncer, lo cual no ocurre para otros tipos de cánceres, y quisiera no confundir con esto, la vacuna no es una vacuna contra el cáncer. La vacuna es una vacuna contra el virus, contra aquellos virus que en circunstancias favorables van a hacer que el cuello de la matriz gire de ser un proceso infeccioso viral a ser una displasia y posteriormente a un cáncer cervicuterino. En México tenemos vacunas que nos cubren ya sea 3 o 4 virus, llamadas trivalentes o tetravalentes. Es una herramienta muy importante, pero falta afinar algunos detalles. Ejemplo, no se ha definido con toda claridad cuál es el grupo de edad en donde se debe de utilizar o de empezar a utilizar. Se habla de las niñas de 13, 14 años de edad,
Sin embargo, estamos claros que en el sentido de que no debe haber exposición del virus anteriormente, pues hay personas que en comunidades específicas inician una vida sexual antes de estas edades, o es común que situaciones de abuso sexual, que por desgracia son frecuentes en nuestro país, deban ser utilizadas desde antes. Hace un par de décadas que esto existe y es probable que muy pronto tengamos alguna reforma en relación a estas edades, y algo que creo que es muy importante, la inclusión también de los niños, inicialmente portadores del virus, pero posteriormente potenciales enfermos también por enfermedades relacionadas al virus del papiloma humano. Claro que no cáncer en el cérvix, pero sí cánceres de otros tipos. No nos confundamos. Hay vacunas contra algunos de los virus que pueden causar cáncer, no contra el cáncer. Pero quitar la causa de esas pocas veces que podemos tener una causa única o real en un paciente con cáncer es sumamente importante. Por esto esta enfermedad es una enfermedad potencialmente prevenible y potencialmente curable. El más común de estos virus, de estas enfermedades infecciosas, es el virus del papiloma humano. Se calcula en general que los cánceres tienen una relación con los virus más o menos en el 20% de todos los tipos de cáncer. Pero en el cáncer cervicuterino, la relación es superior al 90%. Es decir, es una enfermedad de transmisión sexual, propiamente dicho como tal. Es una enfermedad donde a través de este proceso infeccioso se va a desarrollar al paso de los años un cáncer en el cuello del útero. Importante decirles a ustedes que el cuello del útero es aquel que sale hacia la vagina, hacia la vulva, antes de la vulva, por supuesto, la zona de la vagina, y que va a tener un pequeño conducto o un pequeño canal, que es la parte de afuera, que se llama exocervix, y la parte de adentro, que se llama endocervix. ¿Cuál es el sitio anatómico específico donde el carcinoma cervicuterino se presenta? Se presenta en la unión del exocervix y del endocervix. Es como si tuviésemos en la tapicería, imaginen ustedes, un sillón de color verde con beige. En el sitio donde esto se junta, se le llama zona de transición. Es ahí donde se implantan los virus y es ahí donde se desprende la infección como tal. Por eso, la vacunación es particularmente hecha para grupos de riesgo. Hay muchos Méxicos para poderlas adaptar a las situaciones y a las particularidades de cada región y cada grupo de riesgo. Aún falta, por supuesto, el marco ético y el marco legal óptimo para poder utilizar esto de una manera correcta. Quiero decirles a ustedes, para cerrar este espacio, que el carcinoma cervicuterino, en más del 98% de las ocasiones, se va a curar si lo encontramos así, tempranito, cuando está in situ, es decir, que no ha penetrado. De hecho, se dice que es 100% curable, que van a reducir sus posibilidades conforme las etapas vayan avanzando, pero que este tipo de cáncer nos da el tiempo para poder hacer de esto una enfermedad prevenible y una enfermedad curable. La corresponsabilidad y el cuidado de nuestra salud no es una situación de gobierno, no es una situación de leyes, no es una situación más que de nuestra corresponsabilidad con nuestra propia salud. Hazte un Papá Nicolau cada año, no te quita absolutamente nada. Ten la tranquilidad de que si hay algo, va a ser algo que va a ser resuelto de una manera relativamente sencilla. No te olvides del tema. El cáncer cervicuterino sigue siendo la tercera causa por la que las mujeres mexicanas mueren. Sigue siendo un problema de salud pública. Y por desgracia, estamos en los niveles de situación de salud pública muy desfavorablemente por abajo, incluso de países económicamente y socialmente menos favorecidos que nosotros. Y eso depende mucho, mucho de nosotros mismos. Les agradezco mucho. Conmemoremos este día, 9 de agosto, que inició, por cierto, en el 2016 como parte de la parte nacional, haciéndonos un Papá Nicolau
revisándonos, queriéndonos, cuidándonos. Muchas gracias.